La teología reformada es, antes que todo, teocéntrica, es decir, centrada en Dios. Aún así, la teología reformada mantiene un alto concepto del valor y dignidad de los seres humanos. Ahora, debido a esto, surge la pregunta: ¿es la meta de la redención teocéntrica o antropocéntrica? En el capítulo de hoy estudiaremos esto. Así que entonces entramos en lo que son, ahora sí, la parte uno, los fundamentos de la teología reformada. Y la primera piedra fundamental es que la teología reformada es centrada en Dios. La teología reformada es centrada en Dios. En otras palabras, es teocéntrica. La teología reformada es teocéntrica, no antropocéntrica, como hoy la teología que se maneja en muchas iglesias, donde todo lo que enseña es enfocado en el hombre. Bueno, la teología reformada es teocéntrica. Pero, hay una cosa que debemos tener claro. Las iglesias que son más antropocéntricas, entonces tienden a decir que la teología reformada pone al hombre como nada. ¿Ya? Con frecuencia se critica diciendo que pone al hombre como lo más bajo, o sea, el hombre está en su condición caída, en su corrupción radical. Entonces, lo que hacen es como una caricatura de la teología reformada diciendo que el hombre es una escoria y siempre está la escoria, entonces nada más se enfoca en Dios, en un sentido de que el hombre no sirve para nada ni tiene papel en el plan de redención, sin que la teología reformada, al exaltar tanto a Dios y al ser teocéntrica más que nada, discrimina al hombre a niveles que llega a ser nada. Entonces, eso por general se dice de la teología reformada por parte de las iglesias que son más que nada antropocéntricas, como hoy día. Entonces, lo cierto es, lo cierto es que la teología reformada toma muy en serio el pecado porque toma a Dios muy en serio. Y eso, o sea, eso es como lo hermoso. O sea, la teología reformada tiene a Dios como el centro. Y como tiene a Dios como el centro, recuérdense lo que pasamos un par de diapositivas, el hombre lleva la imagen de Dios. Entonces, el hecho de que tenga a Dios tan arriba, no es que el hombre está tan abajo, en el sentido de que no tiene voz ni voto, ni sirve, ni existe, sino que hay un interés en que el hombre recupere esa imagen que Dios le dio al hombre, algo que la teología antropocéntrica de las iglesias actuales, por más que sea antropocéntrica, no logra darle al hombre esa esperanza, porque encima se enfoca en cosas materiales, banales, pasajeras, que nada aprovechan. Entonces, el pecado ofende a Dios, ¿ya? Y como ofende a Dios, el pecado es el que hace que el hombre sea violento, hace que el hombre no ame al hombre, hace que el hombre se destruya. Eso es el pecado. Entonces, como el pecado ofende a Dios y el pecado daña a la humanidad, entonces son hechos que son muy graves, por lo tanto, eso se tiene que tratar en la teología reformada. Por eso es que entonces al estar Dios en el centro de esos puntos toma relevancia, porque Dios quiere rescatar esa humanidad caída. Y eso es lo que la teología reformada hace, que a pesar de que la otra teología tenga más enfoque antropológico, realmente es un enfoque que no produce nada positivo para la humanidad, más que puro goce terrenal y puras falsas esperanzas y puros engaños, porque nada de eso aprovecha. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Eh, Vamos aquí también a ver, aquí hay unos puntos muy interesantes. El humanismo, que es lo que se predica en muchas iglesias, el humanismo, que esto que salió en el siglo, hace un par de siglos, donde pone, el humanismo es una corriente que siguió a lo que era el antropocentrismo. Esto viene del Renacimiento, donde entonces pone al hombre como la causa principal de todo el universo y el propósito, y se enfoca en el hombre. Entonces, el humanismo
Presta atención a esto, le asigna una dignidad al hombre intrínseca. Intrínseca es que le pertenece a él, o sea, que es de él, es propia de él, del ser, de su esencia, o sea, es de él. Eso es intrínseco. Entonces, el humanismo, el antropocentrismo, le da al hombre una dignidad intrínseca. O sea, imagínense eso, una dignidad propia de él, del ser. Eh, Sin embargo, la teología reformada considera la dignidad del hombre como algo extrínseco, ya extrínseco, o sea, algo que viene de afuera, ya extrínseco. La dignidad del hombre, según la teología reformada, es extrínseco. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado del polvo, y ahí donde está, el hombre es polvo, polvo solamente. Es hasta que Dios sopla sobre él aliento de vida, es que el hombre entonces ya pasa a ser un ser viviente o un alma viviente, como dicen algunas versiones también. Es cuando entonces el hombre, esa dignidad que es hecho a imagen y semejanza, ¿ya? Entonces, digamos que antes de ser eso era polvo, ¿ya? Era polvo. ¿Qué dignidad tiene el polvo? Ya, no sé si me están entendiendo. La teología reformada hace, el hombre es polvo. Dios entonces viene y hace del polvo y le da forma, lo hace a su imagen y semejanza, sopla en el aliento de vida y junto con eso entonces le da la dignidad al hombre. Pero la dignidad del hombre intrínseca no puede ser porque era polvo. Solo es cuando Dios entonces lo transforma en un ser, lo hace un ser viviente, sopla en él vida, entonces es que él toma esa dignidad que entonces es extrínseca, fue dada. Entonces, ahí dice nuestra dignidad es algo derivado, dependiente y recibido. Ya, nuestra dignidad es algo derivado, dependiente y recibido. Lejos de que esto sea malo para nosotros, esto es algo bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque al ser recibido, quiere decir que tenemos un valor. Ya, pero aunque tengamos un valor, no es como se ve en el antropomorfismo, es que yo tengo un valor y Dios me ama por ese valor que tengo. No es que como Dios me ama, me asigna un valor. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Aunque no lo crean, parece un juego de palabras, pero hay una diferencia grande. Porque cuando yo me centro en el valor que tengo, que Dios me tiene que amar por el valor que yo tengo, ahí es donde está el problema. Pero cuando yo entiendo que yo el valor que tengo es porque Dios me ha amado y me ha asignado ese valor, ahí es otra cosa. Y ahí es donde cambio mi centro del hombre, es Dios, es Dios. Eso que valgo es porque he recibido. No es que yo valgo y Dios me ama porque valgo. No, yo valgo porque Él me ha dado ese valor. Entonces Dios nos ha asignado como criaturas hechas a su imagen un valor y dignidad altísimo. No es cualquier cosa, es altísimo. Bien, hay una pregunta, ya casi vamos a ir terminando. Hay una pregunta que se hace mucha gente a lo largo de la historia. Tal vez usted en un momento se la haya hecho, pero en estas iglesias donde su enfoque es antropocentrismo, llega a darse mucho esta pregunta. ¿Es la meta de la redención la manifestación de la gloria de Dios o es más bien la manifestación del valor de la humanidad caída? Si usted hace esa pregunta, métale mente. La meta de la redención, ¿cuál es? Que Dios sea glorificado o la redención manifiesta el valor de la humanidad caída. Ahí abajo está la respuesta, pero les voy a decir en otras palabras otra cosa. ¿Es la meta de la redención antropocéntrica o es la meta de la redención teocéntrica? Esa sería otra forma de preguntar eso. Piénselo allí, no responda, nada más piénselo. Entonces, la meta de la redención es la gloria de Dios, o sea, es teocéntrica, o es la manifestación del valor de la humanidad caída, en este sentido antropocéntrica. La verdad es que el que responda que la meta de la redención es antropocéntrica, o sea, que es una manifestación del valor de la humanidad caída, sería un error, porque realmente es la manifestación de la gloria de Dios. Pero
no solamente la manifestación de la gloria de Dios. Eso es importante que lo tengamos claro. La meta principal, o sea, el propósito es la gloria de Dios, pero hay un valor también que tiene la humanidad caída. O sea, porque ese valor, como dije, Dios nos ha dado un valor que es extrínseco, que pertenece a Él. Por ese valor que Él nos ha asignado es que Él nos va a salvar. No sé si me entiende. O sea, entonces en ese sentido, primero que nada, la redención es teocéntrica, pero también en segundo plano es antropocéntrica. O sea, no es de esta manera para que me entiendan mejor. No es que, ok, la meta de la redención es la gloria de Dios. Si tú no sirves para nada y no importa, tú eres un robot, eres un muñeco que Dios va a salvar porque la gloria sea para Dios y te va a salvar porque sí, pues. Y tú no sirves, no vales nada. O sea, solamente la meta de la redención es teocéntrica. No es así. Pero tampoco debemos irnos al otro extremo. No, que la meta de la redención es antropocéntrica. O sea, porque nosotros somos tan guapos que Dios nos tiene que salvar. Tampoco es así, ¿ya? Tampoco es así. ¿Cuál es el asunto? Es primero, si la redención, la meta es la gloria de Dios. Pero allí mismo después, en segundo plano está el valor que Él nos ha asignado al hacernos, o sea, cuando Él nos, sepan esto, cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza, Él sabía que íbamos a caer. Eso tenemos que entenderlo. Cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza, ya Él antes de eso, sabía que íbamos a caer. Entonces Él pudo haber dicho, como la meta de la redención es la gloria de Dios nada más y el hombre no importa nada, no hay creación de hombre, ¿para qué? ¿Me entiendes? Pero él vino, hizo al hombre sabiendo que iba a caer, porque le dio una dignidad y dijo, o sea, mi imagen en ellos es porque yo también voy a salvar parte de esa humanidad que va a caer y me va a dar la espalda, pero yo los voy a salvar. Usted no va a hacer nada, usted no va a hacer nada, él mismo va, como dice Ezequiel y dice Jeremías, él mismo, su Espíritu Santo lo va a transformar a usted y entonces usted podrá ver la gloria de Dios y usted podrá venir a Cristo. Pero no va a ser, ¿cómo se llama? Por nosotros mismos. Esto es algo que Dios nos va a dar. Eh, y usted puede ver allí que en los profetas mayores, usted va a encontrarse eso. Dios va a ser fiel a su nombre, Dios va a salvar a su pueblo porque es fiel a sí mismo, pero ese pueblo tiene un valor, ¿ya? Porque él dice, ese pueblo yo le escogí para que proclamara mi alabanza. Noten eso. O sea, que sí hay un valor del hombre. Ese pueblo lo escogí porque él quiere escuchar de ese pueblo su alabanza. Noten esto. Entonces sí hay un valor del hombre. Lo que pasa es que el antropocentrismo moderno lo que hace es que pone al hombre en primer plano o a la par con Dios. No, la redención, su meta es la gloria de Dios, pero allí debajo está el valor de la humanidad. Hay un valor que la humanidad tiene. Entonces, en el plan redentor de Dios, perdón, vemos la preocupación de Dios por su creación, como también la intención de mostrar su gloria. Pero aquí viene algo más interesante. La gloria de Dios se manifiesta en su obra de redención, pero también se manifiesta en el castigo de los impíos. Al juzgarnos, Dios reafirma el valor del hombre, pues castiga la maldad que empobrece la vida. O sea, en el juicio de Dios vemos también la gloria de Dios. Porque en el juicio de Dios vamos a ver que Dios castiga la maldad, porque la maldad es la que nos ha dañado. Ahora, el que se deleita la maldad y practica la maldad va a ser castigado junto con la maldad. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un servidor de ella, un esclavo de ella, y va a ser castigado por eso. Pero eso no es porque Dios quiere castigar, porque es un Dios castigón y que anda amargado, es porque Él sabe que eso ha dañado a la humanidad, entonces va a castigar en el juicio, va a castigar la maldad que ha dañado al hombre. Eso nos da valor a nosotros, pero no más de la misma gloria de Dios. Y entonces vamos a terminar con esta paradoja. Eh, para ver. Sí, terminamos con la paradoja y vemos el ejemplo y listo. Y de ahí pues entonces pasamos a la pregunta. La aparente paradoja en esto es lo siguiente, miren. A pesar de que no hay mucho en la teología reformada acerca de Dios que diferencie en gran medida el resto de la teología cristiana, el rasgo más distintivo es precisamente lo que se afirma acerca de Dios.
Noten, a pesar de que no hay mucho en la teología reformada acerca de Dios que diferencia en gran medida al resto de la teología cristiana, o sea, lo que creen los evangélicos, Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, Cuadrangular, todo eso, no hay mucho que se diferencie, pero el rasgo más distintivo es lo que se afirma acerca de Dios. Y ahorita te voy a decir, bueno, en el ejemplo usted va a entenderlo más claro. La teología reformada aplica insistentemente la doctrina de Dios a todas las demás doctrinas, transformándolas en el elemento regulador de toda la teología. Ojo, la teología reformada por eso es centrada en Dios, es teocéntrica. Y miren, aplica lo que se sabe de Dios, lo que se estudia de Dios, lo que se comprende de Dios. Ojo con esto, y eso se le va a aplicar a todas las doctrinas. ¿Cuál es la diferencia de las otras teologías que no son reformadas, las teologías evangélicas a nivel mundial? Que lo que se sabe de Dios va a concordar mucho con la de la teología reformada. Pero cuando empiezan entonces a ver las otras doctrinas, Dios va quedando rezagado. El ejemplo lo va a mostrar. Y hágase usted esas preguntas también. Aquí Sproul dice, no he conocido a alguien que se declare cristiano y que no esté dispuesto a afirmar que Dios es soberano. Usted puede preguntarse, ¿usted conoce a alguien que se atreve a decir que Dios no es soberano? Todos lo van a reconocer. El católico lo va a reconocer. El testigo de Jehová lo va a reconocer. La iglesia de Dios lo va a reconocer. El asambleísta lo va a reconocer. El cuadrangular lo va a reconocer. Todos lo van a reconocer. Sin embargo, cuando llevamos la doctrina de la soberanía de Dios, ojo, la soberanía de Dios es un atributo de Dios. O sea, Dios es soberano. Ese es un atributo de Dios. Por lo tanto, los atributos, como ya dije hace un ratito, los atributos se estudian en la teología propia, o sea, en la teología de Dios. Ahí, esa es la parte de la teología sistemática que estudia los atributos. Bien, la teología reformada, eso de que Dios es soberano, lo va a tener presente en todas las otras ramas de la teología. Y ahí es donde está la diferencia con las otras iglesias evangélicas. Miren esto. Sin embargo, cuando llevamos la doctrina de la soberanía divina a otros aspectos de la teología, a menudo se debilita o desaparece por completo. En ocasiones se ha dicho la soberanía de Dios está limitada por la libertad humana. Entonces, en esa declaración, la soberanía de Dios no es absoluta. Les explico, les explico. Decir, a ver si usted lo puede ver aquí, decir que la soberanía de Dios está limitada por la libertad del hombre es hacer que el hombre sea soberano. ¿Ya? En otras palabras, les voy a mostrar un ejemplo que se pueda ver más práctico. Voy a entrar en un tema que vamos a verlo después, pero para ilustrarlo. La pelea está. El hombre tiene libre albedrío. El hombre no puede, el hombre decide venir a Cristo o no venir a Cristo. Usted le pregunta a una persona arminiana, le pregunta, ¿Dios es soberano? Le va a decir sí. Entonces va a decir, ¿tú tienes libre albedrío? Y te va a decir sí, sí. Entonces, Dios no te elige, tú lo eliges. Se va a decir, no, Dios no me elige, Dios no me ha predestinado nada, yo decido seguir a Cristo. Ah, ok. Entonces, si Dios quiere hacerte que lo sigas, no lo puede hacer. No porque Él me ha dado libre albedrío. Se perdió. ¿Se dieron cuenta cómo se perdió la soberanía de Dios? Se desapareció. Desapareció. Porque ahora el hombre es el que pone los límites. Yo decido si quiero a Cristo o no. Yo lo decido. Yo pongo mis límites. Dios no me va a venir a mí a obligar, ni a predestinar, ni a elegir. Yo soy el que decido. Boom. Se olvidó la soberanía de Dios. Entonces Dios no es soberano. Porque yo entonces le estoy marcando límites. Entonces yo soy soberano porque yo decido hasta dónde Dios puede entrar en mi vida. Yo decido hasta qué punto Dios me va a afectar. Entonces ahí está. Pero si tú le preguntas a este mismo hermano, te va a decir, hey, hermano, Dios es soberano. Te va a decir, sí, claro, hermano. Pero ¿qué pasó en la doctrina de la salvación, en la soteriología? Dios no es soberano. ¿Me explico? Entonces, así va a haber muchos ejemplos donde entonces el hombre no va a aceptar la soberanía de Dios, a pesar de que en teología propia van a decir, sí, estamos de acuerdo, un atributo de Dios, la soberanía de Dios, Dios es el Todopoderoso, pero no es suficientemente soberano para mandar en mi vida. ¿Por qué? Por el libre albedrío que yo tengo. Entonces, mira, el creador ha asignado al hombre una medida real de libertad, claro que sí, pero esa libertad no es absoluta
o sea, que no es total, y el hombre no es autónomo. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no se rige por sus propias reglas. Auto de propio, nomo de norma, de ley. O sea, el hombre no se rige bajo sus propias reglas. ¿Ya? Así que la libertad del hombre no es absoluta y el hombre, si no se rige, ojo, ¿por qué esta frase aquí está en negrita? Yo puse en negrita, el énfasis se lo añadí yo, absoluta y autónomo. Porque la libertad no puede ser total, no puede ser absoluta, y el hombre no es autónomo, porque para que el hombre sea autónomo, él tiene que poner las reglas. O sea, mis propias reglas. Pero nosotros no funcionamos así. O sea, yo no decido ser salvo bajo mis reglas y que estas son mis reglas para ser salvo y punto. Lo que Dios dice no me interesa porque yo soy autónomo. Pero así vive la gente hoy en las iglesias. Y eso es un problema porque a pesar de que esa misma persona dijo atrás, sí, Dios es soberano, ahora se perdió la soberanía. Dios es libre y nosotros somos libres. Me gusta esta frase, pero Dios es más libre que nosotros. Eso es tremendo. Dios es libre y yo soy libre, los dos somos libres, pero Dios es más libre que nosotros. Y nuestra libertad es la que está condicionada. Nuestra libertad está siempre y en todas partes limitada por la soberanía de Dios. Y eso es lo que la teología reformada hace. La teología reformada no pierde de vista la teología propia que ya estudió y separó. Cuando estudia la salvación, tiene en cuenta la teología propia. Por ejemplo, eh, por poner otro ejemplo rapidito, muchos cristianos han negado el infierno porque un Dios que es todo amor y que es bueno, no puede castigar a las almas. ¿Por qué? Y ven acá, ¿por qué si dice, si la persona, dicen, voy a poner dos ejemplos, dice, mira, como yo vivo 100 años y en esos 100 años yo tengo que pagar mis pecados una eternidad? Así, es como ilógico que yo por 100 años de pecados pague una eternidad de pecados. Ya, bueno, el cristiano, porque hay esa postura de cristianos que creen eso. El cristiano que piensa eso volvió a perder de vista la teología propia. En la teología propia dice que Dios es santo, santo, santo. Y dice también la teología propia que Dios es eterno. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de juzgar el pecado, yo no voy a pensar el pecado, no debo pensarlo, si soy reformado o si creo en la teología bíblica, o sea, en el evangelio bíblico, yo no debo creer que no, bueno, mi pecado, yo viví 100 años y pequé esos 100 años 60 sumados, ¿no? Y voy a pagar una eternidad, eso no tiene sentido. No, es que no se, el pecado no se va a medir en mí, según mi norma, según mi medida, mi estándar de medida, sino que va a decir, tú pecaste contra un Dios santo y que es eterno, por lo tanto tu castigo es eterno. O sea, ¿me entiendes? No se perdió de vista la teología propia a la hora del castigo del pecado. O sea, el castigo tuyo es eterno no porque tu pecado fue eterno, sino que pecaste contra el ser eterno. Y asimismo vas a pagar eternamente por un pecado contra un ser que es eterno. ¿Ves? O sea, ahí es donde yo veo el pecado a la vista de la teología propia. Otra postura es, no, pero eso del infierno, Dios es amor, ¿para qué va a querer mandar a una gente ahí a que estén sufriendo? Sí, claro, perdí de nuevo de vista que cuando, apuesto que esa persona que dice eso, cuando estudió teología propia y dijeron, bueno, uno de los atributos de Dios, la justicia, amén, amén. A la hora que hablaron del infierno se le olvidó que Dios es justo. Se le olvidó. Ya me están entendiendo, ya creo que me están entendiendo. Eso pasa mucho. ¿Qué hace la teología reformada? Mantiene siempre todo examinado bajo la teología propia. Por eso la teología propia, o sea, repito, la teología de Dios, el estudio de Dios y lo que se estudia de Dios, lo que se comprende de Dios, se conoce de Dios, es lo que debe definir toda nuestra teología y es lo que hace la teología reformada y es lo que no está haciendo la teología, las otras teologías en las iglesias actualmente. Entonces yo entiendo cosas como esa a la hora de juzgar el pecado, que Dios es santo, 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 tres veces santo. A la hora de jugar el pecado, que Dios es eterno. A la hora de jugar el pecado, que Dios es justo. No solamente es amor. Jesús no, Dios no es 80% amor y 20% justicia. Tampoco es 60% bondad y 40% ira. No, Él es
al mismo tiempo amor, al mismo tiempo justicia, al mismo tiempo bondad, al mismo tiempo ira, al mismo tiempo eternidad, al mismo tiempo santidad, al mismo tiempo aceidad, o sea, todo lo que es Dios es al mismo tiempo. Eso es lo que se le conoce como los atributos de Dios en la forma simple, ya no simplista, sino simple, o sea, simple, que no puedes dividirlo en 60 y 70, 60 y 40, 70, 30, no puedes hacer eso, al mismo tiempo es todo eso. Entonces yo no pierdo nada de eso a la hora de estudiar las otras doctrinas.